팬데이입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. El siguiente análisis es para su entretenimiento y no afirma ni confirma ninguna relación entre el Nanjing. Dicho esto, comencemos. 네, 전 세계에서 시청하고 계시는 아미 여러분 안녕하십니까? 월드와이드 핸섬 앵커 방탄소년단의 진입니다. En el especial de la presentación del álbum Lose Yourself Answer, Namjoon habla sobre la estructura de su canción Trivial Love. Nos dice que la canción representa la belleza del coreano, pues las palabras persona y amor suenan muy similar. Hay un cuadrado en la palabra persona cuando la escribes en coreano, y si amas a alguien, los bordes se hacen más redondos. 약간 한글의 아름다움을 이제 담아본 곡이에요. 그래서 사랑과 사랑이 비슷한 소리가 나기 때문에 거기서 이제 착안해서 시작한 곡이고 이 사람의 이게 네모 아닙니까? 미음. 맞습니다. 그걸 이제 사랑을 시작하면 이게 막 달아서 이응이 되고 거기다 사람이 앉아서 띠용 하면 이제 그게 하트가 된다. Para explicarlo gráficamente, así se escribe en coreano la palabra persona. Y si redondeamos los bordes tal como explica Namjoon, se transforman en la palabra amor. Brillante, ¿cierto? Él habla además de la palabra live y love, vivir y amor, que también son similares. 그래서 live와 love 그리고 사람과 사랑이 비슷한 말이라고 생각이 들어서 그렇게 만들었고요. La canción dice, solo soy una persona, tú erosionas todos mis bordes cortantes, me hiciste amar. Somos personas entre todas esas innumerables líneas rectas. Vivo, así que amo, vivir y amar. Haces de una I una O. Tú conviertes vivir en amor. Definitivamente es una canción hermosa, poética y sumamente inteligente, con una temática clara. Son líneas rectas que se transforman, líneas rectas que forman un cuadrado, una línea recta que forma una letra I, líneas rectas que se transforman en amor. ¿Pero qué hay de especial en esta frase recurrente? Pues bien, así se escribe en coreano líneas rectas. ¿Les parece familiar? Miren lo que sucede cuando intercambiamos los caracteres. ¿Ahora lo ven? Pues si no lo saben, así es como se escribe Seokjin en coreano. ¿Será esto acaso una increíble coincidencia? En el programa Hombres Problemáticos, Namjoon recibe esta presentación. El invitado de hoy tiene un IQ de 148, quedó en el mejor 1% del examen nacional de ingreso a la universidad. Tuvo más de 900 en la prueba de inglés para comunicación internacional siendo autodidacta. Un ídolo genio inteligente. 랩 몬스터! Su participación en dicho programa ha sido recurrente y destacada. Para dar un ejemplo, veamos una ocasión en la que solo él supo la respuesta. Cabe recalcar que todos los participantes son brillantes. Namjoon explica la respuesta con confianza. Escribe en el pizarrón al revés y dice, suena como un ritmo. Si lo lees hacia atrás es 비빔밥. Todos voltean asombrados, pues ahora pueden leer la palabra. 야, 이렇게 보니까 비빔밥이야, 이렇게 보니까. Inmediatamente después de que se planteó el problema, Namjoon inclinó la cabeza, demostrando que es un cerebrito sexy. I love your sexy brain. Sus habilidades para reconocer, visualizar, descomponer y utilizar símbolos gráficos es evidente. Y dada la forma en la que está concebida la canción Trivial Love, es muy difícil pensar que es casualidad que aparezca el nombre de Seokjin de manera oculta en ella. ¿Y por qué su nombre? Veamos cuáles son las 3 cosas que Jin ama más de sí mismo. En un V-Live nos dijo que todas las mañanas se mira en el espejo y se dice lo guapo que es. 아, 석진아 이렇게 잘생겨서 어떡하냐. 아, 부럽다. 이러면서. En el room de la cárcel dijo orgulloso que sus hombros miden 60 centímetros. 어깨가 몇 cm지? 10cm. 60cm? 60cm.
Y cuando tiene que elegir el nombre de su equipo, normalmente es 저희 팀 이름은 김석진. 자, 김석진 팀. 자, 팀 이름 김석진. 팀명 김석진이요. y su peculiar manera de cantar Airplane. Él ama su nombre y los chicos lo saben. Al momento del té en el Muster de la Magic Shop en Busan, cuando Suga realizó el papel de DJ y solicitó a los chicos elegir una canción para ser escuchada, Seokjin escogió Trivial Love. Namjoon le consulta el porqué de su elección. Seokjin contesta que le gusta mucho la canción, que la escucha cuando está en reposo, que la canta abajo del escenario y dice: Namjoon escribió realmente una buena canción. Entonces Hobby pregunta: ¿sientes que podrías enamorarte escuchando la canción? A lo que Seokjin responde: estoy enamorado. Y repite: estoy enamorado, pero esta vez agrega The Army. 우리 아미 여러분들과 사랑에 빠졌습니다. No sé si me estoy dejando llevar por la emoción, pero me parece que también hay similitudes entre lo que Namjoon le dijo a Seokjin en el Festa del 2019 con algunas frases de la canción. 진영은 뭐 제가 봤을 때는 진영이랑 그래도 막 카페에서 막 얘기도 많이 하고 막 그랬었는데 En la canción dice: mira, tú y yo también suenan igual, aunque eso no significa que yo sea tú. 옛날에는 막 진영이랑 너무 달라가지고 저랑 성격이 Jin y yo éramos muy diferentes antes, con personalidades opuestas. 되게 반대여서 También dice: pasé por todas esas letras y te encontré. 이 형을 내가 어떻게 이해하지? 뭐 막 이런 생각을 되게 많이 했던 것 같아요. ¿Cómo podría entenderlo? Nunca había conocido a alguien como él. 이런 사람, 이런 유형의 사람을 처음 봐가지고 Si les gustó, déjenme sus comentarios y los invito a seguirme para más contenido Namjin. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.